Ya estoy. Aquí tenemos más cosas. Más salsas. Bueno, vamos a empezar enseguida. La marca que le ponen. ¿Te quieres sentar ahí? Bueno, aquí tenemos. ¿Ya? Uy, y yo preguntando por aquí. Toda esta bandeja de carne. A ver si podemos con ella. A ver. ¿Te la pongo en un lado o en otro? A ver. Vamos a dejarla aquí. Esto por aquí. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Una invitada especial? Tenemos una invitada especial. Pon una vela o algo, ¿no? Madre mía, si no caben aquí ya. Mira cuánta salsa tenemos. De miel y mostaza. Salsa burger. La Spicy Mayo. Esta de ketchup. Esta de deluxe. Y luego tenemos la salsa de la muralla. Buenas noches, Ricardo. Tony, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¡Hola! ¡Tochan! Con el batín, la señora. Es que hace mucho frío en esta casa, coño. Ponme una estufa o algo. Voy a dar, Voy vestida, no voy en pijama, Mirad. Por si acaso, ¿vale? Ahora va a entrar en calor con todo lo que va a comer. Luego quieres cambiar la silla, ¿no? Pues sí, porque si no me voy a dejar ahí todo el culo. Y también tenemos, aparte de la carne, de toda esta carne, tenemos también jamón york de caballo. O sea, ojo. Y si nos portamos bien, tenemos tarta de 3 chocolates. Eso para ti. Eso para mí. Es que yo no soy tartera. Mejor. Si no es tartera, mejor. Oye. Y estoy viéndote. ¡Hey, Mael! Buenas noches. Madre mía. Javi con hambre. Javi con hambre. Javi con hambre. Es amigo ya. Es amiguete. Y Tony también es amigo. Aquí tenemos pan. Que
tenemos por aquí mismo, ¿no? El pan. A ver. Burger. Ojo, ¿eh? Esta burger es de secreto de cerdo o secreto ibérico. Secreto de cerdo Mira, con mira. cebolla caramelizada y con rulo de cabra. Y el hoy, mira, el hoy, ¿Y el es- mañana? el hoy, mañana va a hacer 200 kilómetros. ¿Ves cómo había algo de mañana? ¿Esta la quieres probar? La de queso de... Sí, no sé. Tú ponme ahí, lo que quieras. Mañana nos vamos a darle caña con la bici. Y aquí estoy así preparando ¿A pues, qué hora te vas a despertar? a las 7:30. Mientras no me molestes. ¿Cómo está esta? Mira, y aquí una puntita de pan para no comer a palo seco. ¿Qué has puesto? Música. No, aquí no se pone música. Bueno, tampoco se pone música. Vale. Tenemos 3 burgers de secreto de cerdo con cebolla caramelizada y rulo de cabra. ¿3? 3. A ver. Ostras, ¿cómo está? Está buena, ¿no? Sí. Ponle salsa si quieres. A mí la salsa me jode en todo el sabor. La verdad que está muy buena, ¿eh? A ver, podría... Mira, de Chile. Saludos desde España. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenas noches. A ver, aquí tengo la que es. Que no sé si es secreto o secreto ibérico. Se lo ha comido todo él. En España en Canarias nos hemos quedado. Qué bueno está esto. Vale, sí, es secreto. Es de secreto con cebolla caramelizada y rulo de cabra. O sea, tremenda, ¿eh? Tremenda. Tiene mucho sabor. Hombre, ¿Y esto de dónde era? y todo Carne esto Murcia. es de carne Murcia. Todo. Ahí tienes el teléfono, la dirección y todo. Todo de carne Murcia. En fin. Ahora, como sé que a ella le gusta el entrecot, que se coman en entrecot. ¿No? Ok. Claro, no voy a comer aquí hamburguesa por lo que me va a quedar cada hamburguesa. Me voy a joder con todo el mundo. Es que hay 3 hamburguesas. Te comes una. Pero si crees que tiene pintaca, pruébalo. Madre mía, cómo está esto. Tenemos 3 entrecots. 3 burger de secreto con cebolla caramelizada y con rulo de cabra. Luego tenemos 3 longanizas de potro. Una burger de potro. 2 burger de potro con verduras. Un rulo que lleva queso y verduras. Que es como, no sé, ahora lo enseñaremos, está chulo. Luego tenemos otra burger que es de 200 gramos, o sea, 200 gramos de carne madurada 75 días, que es la carne de las hamburguesas que sirven en la muralla. O sea, espectacular. Luego tenemos también... No. Mira qué te dicen por ahí. Todas las hamburguesas de la muralla vienen de Canal Murcia. Y aquí tengo una de las que nos comimos, Tony. Y luego aparte, mira, tengo también jamón york, ¿sabes? Jamón york de... no sé. De caballo. Yo no lo sé. A ver cómo está el jamón york de caballo. Sí, en madurada. Uy.
Pues toro, pues como un toro. Ismael, no voy a botar como un toro. Me ha salpicado aquí el paquete cuando me he abierto, ¿eh? Y ahí, Ismael, ¿cómo estamos? Mira, a ver. Nunca he probado el jamón york de caballo. La verdad. ¿Qué huele? ¿Quieres probarlo? Pruébalo. No. Vamos a Es que probarlo. me imagino un caballo y me da pena. La carne de la muralla madurada. Creo que tendrá dos tipos de carne. Una con maduración y otra sin maduración. La de la burger top tiene maduración y esta es maduración 75 días. Ojo, ¿eh? Me está dando envidia. Me habré quedado corto de proteína hoy. A ver. ¿Tú calculas todo, Ricardito? No, es más, no calculo nada. No creo. Pero proteína me habré pasado. ¿Qué macros? Pues la proteína, la grasa y todo eso. Mira, me están hablando de que las longanizas me las podría haber comido ayer, las Frankfurt enteras. Que me están hablando de que me podía haber comido las Frankfurt enteras. La longaniza de ayer. ¿Por qué tiene esa cosa ahí azul? No entiendo. La cosa azul es porque a los animales les ponen una marca. Y la marca esa, hostia, ¿cómo está? Estos son entrecot de potro. No madurada, pero de potro. ¿Me estoy comiendo a caballos? No, tú no pienses. ¡Buah! ¿Cómo está? Me siento mal. 300 gramos de pena. Mira el grasite de más, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué quieres la grasa? La grasa dámela. Eso me hará falta mañana. ¿Qué ganas? Mañana nos vamos a pegar la paliza con la bici. Pero... Tú no está del todo hecho, ¿eh? Papi. ¿Quieres dejar el móvil? Vale, yo es que meter un filo para cortar toda la carne. Joder, tío. Creo que se me va a hacer bola. ¿Por Que qué? me lo estoy viendo venir. Porque cuando se corta tan mal, veo venir que se me va a hacer bola. Mete, pega cortes más pequeños. Está buenísima, ¿eh? Muy buena. Mira, tienes aún. No sé cuánta Me quedo proteína. con la hamburguesa. Ahí hay otra. Las hamburguesas que tienen más grasita. Claro. Ella también ha quitado toda la grasa. Y no me voy a comer grasa. La verdad.
Hamburguesa lo que pasa es que tiene sabor. Ya está. Mira. Hazte un bocata. Me falta pan. Sobrasada de Pero hoy caballo. estaba todo cerrado. Sobrasada de caballo, ¿eh? Ojo. Pues está buena, ¿eh? Ay, ¿cómo me va a costar esto? Esto te lo voy a dejar al tigre. Déjame a mí. Yo me como cosas más light. Probamos este. Y eso me lo deja para mí. Natural. Es que yo sabía que se me iba a hacer bola. Este es el rulo que digo. Mira, pues en tu plato y lo enseñamos. Este es el rulo que digo, que lleva. Bueno, es como una tira así de carne que lleva queso en forma de espiral y verduras. Y tiene que estar que flipas. Le voy a robar. Es que lo sabía. Ahora falta que a la muchachita le gusten las verduras. Ya, verduras, ¿eh? Si no te pilla otra cosa sin verduras. Es carne con verduras y queso. Buah. Muy parecida a la burger. De queso con otra. Qué frío hace en este cuarto. ¿No le pones una estufa? Yo tengo calor. Tiene frío. Tengo frío. Que tú tienes muchas calorías. Conmigo. Muchas calorías. Está bien, pero No. me gusta más la burger. Yo me he ido con la burger. Es que tiene un sabor peculiar. Pues comete eso. Comete la burger y yo voy pillando eso. Le ha gustado la burger de secreto con, Es que el mono está mirando ahí al plato. con queso. ¿Cómo no? Mira cómo está mirando el mono. Se ha apoyado. Es que lo tiraba antes. Se ha apoyado. El mono está así girado para mirar y entrar a comer. No lo he hecho a posta. Yo lo que no sé cómo le puedo dar envidia a JJ Foodie cuando se ha comido 4 kilos de comida. Hombre, pues porque se ha comido gelatinas y tú te estás comiendo carne. Se ha comido gelatinas y Pringles. Y me ha dado un hambre de Pringles. Ojo, ojo, y un bocadillo. Eso ya no lo he visto. Y un bocadillo. Un agujero negro. Eso déjamelo a mí. Y yo meterlas. Abuelo. Así siempre. Con grasita está muy buena. Algo la grasa. Hombre, es que no. Mete tú la grasa, que estás muy bravo. Es que un entrecot. Tienes que coger grasa. Un entrecot tiene que tener grasa. Si no tiene grasa, ¿no? Yo no voy a comer grasa. Tiene demasiada grasa. La grasita. Yepa. Es que lo sabía. Pero quítale. Ya quita el hilo.
Longaniza de potro. Pero dímelo. A ver, sale parecida como la de cerdo y tal, pero bueno, no sé. Está buena. De carne de potro. Diferente. Está buena. Y aquí el caldito. Se va a comer hasta el plato. Uy, el plato. La bandeja, ¿no? Bueno. Yo creo que más sano. Súper sano sin grasa. Ya, Soy más sana que tú. pero la zona ¿Qué de. lo diría? La zona del entrecot, Dios, no tiene grasita. Súper sano sin grasa. La semana que viene voy a hacer un reto de takis en Twitch. Y eso pican, ¿eh? Me han dicho que pica. Sí, ya se animó con alitas picantes, con Joe Burger Challenge. Me las trajo a casa, no me dijo que picaban. Me ardía la boca, se me quedó paralizada y se me caía la babilla. Y luego se me rió. El tema con esas alitas es que cuando llegué a casa a nadie le dije que picaban. A nadie me acordé de decirle que picaban, ¿no? Pues imagínate el show. O sea, viene de grabar un vídeo de un reto, supuesto reto, con alitas picantes y coge y dice que no pica. O sea, no avisa de que pican. ¿Hola? Los takis no pican nada. Aquí, si te gusta picante, no pican nada. Como a mí no me gusta, pues una pizquitina de picante a mí es como, vamos, como si fuera el infierno eso. Mira, aquí tenemos salsa de la muralla. Esta no sé de qué es. La verdad. Se nota que tengo hambre, ¿no? Se ha merendado una buena de Pascua. Otra, ya llevo 3. Por todos los años que no he hecho lo de la Pascua. Y Javi, ¿tú qué has cenado? ¿Qué te has pillado de Uber? Por curiosidad, Javi también se ha pillado una buena cena. Yo ayer me quería pillar McDonald's. No había. No había. Que habían repartido de cerca, ponía Uber. Vamos a pillar McDonald's, pero. Me he puesto fino. En beca. Eso. Ah, en Burger King. Joder, es que hace diminutivos de todo. No me digas. ¿Te has No, pillado? Burger King no. Era mejor más. ¿Te has pillado el burger? Te has pillado el burger, ¿no? Aquí. Ahora hay una rivalidad entre Mac o Burger. Oye, pues. Una doble nueva de mostaza. Una doble de pollo nueva con queso. Anda, doble de mostaza. Hoy ha puesto uno. ¿Qué infusión? Una doble de setas y un cubo. Los takis pican más que los Doritos Chi. A ver si Javi sabe la pregunta esa, porque yo. Como no. Yo es que no he probado ni los takis nunca. Yo he probado los Doritos chili. Y pican. Mira, esta Pican. es carne de potro con verduras. Verduritas. Buah, es que. Sí, sabe. Mira. Es que no tiene que hacer nada, mira. Se les hace la carne.
Es que se te ve una cara de satisfacción cuando comes. A mí me hace mucha gracia verlo comer. Ahora te voy a dar un helado. La verdad que tenía hambre. Tenía ya hambre ya. No, pero si no se trata de que si tengas hambre o no. Se trata de que cada vez que comes algo, tengas hambre o no tengas hambre, pones cara de satisfacción. Los Doritos picantes, eso no lo venden en el supermercado normal, ¿no? Tendrás que ir a Carrefour. Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que una vez los probé y creo que estaban en un supermercado normal, creo. Son estos de la bolsa verde. Creo. La sobrasada está buena, ¿eh? A ver, tengo que decir que yo no soy mucho de sobrasada. Pero Buah, y hace siglos que no como sobrasada. ¿A qué no, mono? algún bocadillo de eso de almusafes que venden por aquí en los bares, me lo comía. Y está buena, ¿eh? No. Espérate. Así hace que sí. ¿Así? Así no. No, así sí. Sí. Voy al contrario de la vida. ¿Has hecho el reto de los picos, Tony? De pico de... Tony estaba viéndonos en el concurso de... No, mira, Tony estuvo en el concurso de la muralla. Ah, En entonces como habían tantos, pues yo... en este último que hicimos. ¡Hostia, esa pica! Esta pica. ¿Mucho? Sí, un poco. Bueno, un poco y he hecho... Un poco. A ver. Como las alitas picantes. No. Hice un Más o reto. menos. Menos. Ah. Bueno, igualmente se me quedaron ahí la boca y... Ah, vale. Ah. Esas alitas. Esta, pica. Esa pica. Esa ¿De qué es? la de la muralla. Es de la muralla. Sí, pero ¿de qué es? La gente quiere saber de qué es. ¿Quién ha dicho que no? Todavía no. Soy el único que cuenta. Nadie dice que quiere saber quién es. ¡Lo he dicho yo! Ah, pero yo no sé de qué es. Esta de la muralla. Una de mostaza. Esta será picante, ¿no? Que lleva, ¿no? Helado cheesecake. Hola. Helado cheesecake de Mercadonato. ¿Cuál? ¿Qué helado es? Otra ¿Tarrina? cheesecake. Pero es que hay tarrinas de cilindro, hay tarrinas cuadradas. ¿Eh? O sea, el que sea de cheesecake. Voy a por la última cortada de entrecot. Si tú supieras todo lo que tienes ahí de helados y de mierda en el congelador y no se los termina ni a de tres. Porque compro. Todo el año tiene. En medio litro individual. Vale, el de medio litro son los de cilindro, ¿no? Pues se refiere al reto de los picos. El reto de los picos solo lo ha hecho Javi, ¿no? Creo que solo lo ha hecho Javi. Mira, mira. Que mira, ¿ves? Tiene tocinito. Eso es un trozo de entrecot. O sea, tiene tocino y carne. Con el tocino está tremendo, ¿sabes? Y encima, tú pillas un trocito de pan, lo mojas en el caldito este de la carne que ha dejado y ya te cagas. Que en cuestión de minutos no va a haber más caldo. Pero bueno. O a lo mejor no le llega porque como no tiene más pan. Estamos en Navidad. ¿Por qué? Ah, Podrías haberme traído la mía. Mira, del Mac. Hablando del Mac. estamos en Asturias.
Estamos en el Mac. Aquí tenemos la carne madurada 75 días. 200 gramos de carne. Juanico. Vale, vamos a probarla. Gracias, Juanico. Soy la única que se ha enterado. Muchas gracias, Juanico. Madre mía. ¿Cómo huele? O sea, huele la carne madurada. Hostia. Huele como a fuerte. Esta es la carne que sirve A fuet muy fuerte. en la hamburguesería de Muralla. En las burgers buenas. Me imagino que habrá burgers que las puedas pedir que no sean de madurada y te cuesten un poquito más baratas, imagino. La que sea madurada te cuesta la cara. Pues por eso no me pido la burger. Aparte que no me caben en la boca. A ella no creo que le guste. Sí. Es que huele a muy fuerte. ¿Sabes? Pero muy fuerte. Y a mí me gusta el fuet, pero no tan fuerte. Así que creo que no. A ella no le gusta. Y yo soy mucho de oler las comidas. Mirad. Esa la madurada. Son 200 gramos de burger, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo soy de los que se come una burger con una carne. No me gustan los burgers. Me gusta pegar el bocado. A Javi Guau. con hambre le gusta más la madurada. A mí también. Pero sobre todo que tenga una carne. Con una carne y con buenos... ¿Pero por qué os gusta más la madurada? Bacon, Sí, cheddar. Huele extraño. Cheddar, bacon, cebolla caramelizada. Mira, el reto que ha conseguido, que no consiguió Manu Porter. ¿Has visto que el tío Montañ ha conseguido hacer el reto de la hamburguesa? La que no pudo hacer Manu por 3. ¿La de Elche, te refieres? Hola, Mónica. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Entonces, las normalitas tienen agua. Hola, Daniela. Mira, Mónica es una de mi trabajo, que se llama Edu. Y Daniela es su hija, que salen conmigo a la bici los viernes. ¿Cómo? A ver. Mónica Martínez es Edu. Bueno, pues tendrá, se ha puesto... O a Mónica, No me has dicho. imagino que será Edu con el canal de YouTube de su mujer, imagino. Hostia. Tony, es que se ve que entonces le estaba metiendo caña, bastante caña, el tío Montana a los retos. Yo también, yo soy de carne madura también, Javi. ¿Pero por qué? Si huele muy fuerte eso, no lo entiendo. Y yo igual, una carne para que el bocado sea homogéneo y saborear todos los ingredientes, correcto. Yo, con bacon, cebolla caramelizada y cheddar, ya estoy bien. Luego, bueno, Ya estoy bien. sí, yo creo que, a ver, Luego, bueno, me como una tarta de 2 kilos. he probado con crema de cacahuete, he probado con mermelada de bacon. Si le añades cosas de esas, me gusta. ¿Has dicho mermelada de bacon? Mermelada de bacon. Y con papel de oro también hemos probado. Un saludo, Daniela, de parte de Ricardo y de Vicky. Manda un saludo a Daniela. Un saludo, Daniela, no sé quién eres, pero Pues guay. pequeñita, es pequeñita. Me imagino, si es la hija. Un saludo, Daniela. Mónica, mañana nos vamos a Oronet. ¿Tú dónde vas a ir mañana? Digo, ¿Ves? Es mi padre con la cuenta de su madre. creía que me decías a mí, yo qué cojones. Mañana vamos a hacer Oronet y Pico Águila por atrás. Pues mañana yo voy a estar en mi casa tocándome el higo.
Hostia, esto es YouTube. Aquí me tengo que cortar. Escucha, Tony, se ve que le está metiendo caña, ¿eh? Porque antes no comía casi. Bueno, no comía casi, no, que no hacía retos. Mira, Edu, todo esto es carne de potro. ¿Carne de mono? Pues estoy- Sobrasada también de caballo. Madre mía, mira ya. ¿Os imagináis que hacen carne de mono? Ahora, como he visto al mono ahí, me cae mal. Pues no te extrañe. Tu padre descansa. Tu padre descansa porque hoy creo que ha sido. Hoy se ha pegado buena paliza, ¿no? Hoy o ayer. Creo que se pegó buena paliza. Me mira a mí como si yo supiera algo, pero vamos a ver. Ah, a ver, ayer. Ayer hice 125 kilómetros en el Marianet y el Lida. Joder. Luis, buenas noches. ¿Cuántas proteínas crees que me puedo comer? 7 hamburguesas. 3 entrecots. 3 longanizas. Un rulo también con queso y tal. Ah, diré yo algo. Jamón york. Sí, sí. Jamón york también. De caballo. Y para comer, hemos ido a una casa de comidas para llevar y le he dicho, no comas carne, que carne vas a comer esta noche. Y hemos comido arroz y macarrones. Quítale 2 hamburguesas que me he comido yo, ¿vale? Se la está aquí dando. No, digo lo que había aquí. Ya. Pero él te está diciendo lo que vas a tú, ¿sabes? Y tú no te has comido 4 hamburguesas. Lo estará entrenando. Hasta en el gimnasio también, ¿no? En el gimnasio también lo estará dándole caña. Hoy ha subido Segar sin poner pie a tierra. Cuando fui con Nacho, puso pie a tierra en Segar. Porque habláis así. No entiendo. ¿Qué? Y pie a tierra. Porque es muy duro, le pones agua, por favor. ¿Por qué es que? Porque es muy duro. Es muy duro y te caes de la bici. Ah, y a eso le llamáis pie a tierra. Ahí no. No, Pie- a pie- ver, no pie- entiendo tecnicismos de bicis. No es de Joder, bici. yo pregunto. Si estás encima de la bici, ¿dónde pones el pie? ¿En la tierra o en el cielo? Que sí. A poner en el mío. Pero yo también quiero agua. Pero no pongo en el solo mío, tú. que acá te estás puesto a ti y en el mío he puesto. Porque hace siglos que quería agua. Que te has puesto a ti y ¿no? Yo no he vivido nada. Y ahora te pones a ti y me dejas a mí sin poner. Qué tía. Y yo la tercera fue la vencida. Ah, la tercera. Pues Nacho y yo fuimos una vez y se paró. No pudo subir. Ay, tengo un sueño que me caigo. Pues movimiento poco. Porque ahora mismo Movimiento sexy. son las 10 y hay toque de queda. O sea que no podemos salir de casa, macho. No. Son las 11. Ya, pero digo que a partir de las 10 no se puede salir de casa. No he estado nunca, macho. Me ha dicho un amigo que quiere ir, me dijo hace tiempo ya. Pero bueno, que no aún. ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? Pues mira, en lo de la Boralla, en la pequeña Venecia, por ahí está. Una hamburguesería. Ah. Pero es que hay tantas en Valencia y a ella tampoco le gustan mucho las hamburguesas. ¿Pero qué desarrollo tienes, Edu? ¿Qué desarrollo llevas? Es que depende también del desarrollo, ¿sabes? La frontera. A ver.
Te voy a contar la película. 11:30. Y plato grande. ¿Cuál es tu plato? Perdón. Tu plato pequeño. ¿Cuál es tu plato pequeño? Mi cara de... No entiendo nada de lo que dices. De circunstancias, de realidad. ¿Te ha preguntado algo? Si me porto bien y me la acabo todo, tarde de chocolates. ¿Tú cuándo te portas bien? A ver, la película está en que me voy a comer la carne madurada 75 días. Pero es que ojo, ¿eh? La película está que como rampas duras, ¿vale? Como rampas duras tienen rampas más duras Segar, ¿vale? Pero sí que es verdad que es como un repecho un poquito largo, pero que si lo pasas lo has pasado. Sí que hay un trozo en el medio Segar que vienes un poco cansado y cuando te pillas el repecho duro estás un poco cansado. Ahora bien, la frontera, tú a lo mejor sí que la subes porque llevas desarrollo para subirla. 34, 30 lo subes. Lo malo de la frontera es que son 4 kilómetros y lo duro viene cuando llevas 3 más o menos. Entonces el tema es que no tiene descanso. Cuando llegues, que lleves 3 kilómetros, estarás reventado y ahí es cuando te viene el último kilómetro duro. Y ahí es cuando dices, hostia, pues, o a lo mejor pongo pie a tierra, o a lo mejor vas por la orilla, que como está sin asfaltar, hay gravilla, te patina la rueda y pones pie a tierra. Bueno. Buenas noches, Tony. Gracias. Yo también. La frontera tiene 9,5. Lo que pasa es que sí que es verdad que el principio y todo eso se puede más o menos llevar y luego tiene tramos, un tramo constante por el final de 16%. ¿Eh? Pues llevaré ya como 1 kilo en el estómago ya. Te juro, Walter, que no lo he hecho a propósito. No lo había ni pensado. Esta carne tiene un olor, tío. O sea, espectacular, ¿eh? No, asqueroso. Buenísimo. Asqueroso. Te tiene más para zampar. Para zampar, acabarme esto, acabarme el jamón york, acabarme la tarta. Tiene chuches también. Sí, sí. Y rosquilletas. Es carne de pescado. Pues un poco. No, es que sabe, o sea, sabe. Huele a fuerte, pero muy fuerte. ¿Tú has comido carne hoy, Mónica? Muchas gracias, Walter. Buenas noches. Ya, pues la verdad que no hemos pensado, ¿eh? ¿Ves? Él también. Él también. Ya estamos comiendo. Pues mira que hoy hemos llegado a la casa de comida para llevar al mediodía y tenían... Mira, saludos de Tenerife. Saludos de Valencia. En Tenerife yo he estado, ¿eh? Y aquí estamos hablando hace un momento de bici y he subido el Teide 2 veces con la bici. Pues en la casa para llevar al mediodía habían carnes. Lo que pasa que, como íbamos a comer carne, le he dicho no comas carne que ya vamos a comer esta noche bastantes. Lo que pasa es que Vamos, aquí, que hay gente... aquí no llevamos eso de no comas carne Semana Santa, ¿sabes? Somos más de mona de Pascua. ¿Sabes? O sea que yo
Yo comí carne toda la vida. Y de hecho, la carne que había ahí en la casa de comidas para llevar, las bandejas estaban empezadas, vamos, que algunos habían comido. Arriba Tenerife, vamos. Me encantan los plátanos de Tenerife. ¿Los plátanos? Así cada 2 por 3 está comiendo un plátano. Yo ya creo que sí. Cuando estuve en Tenerife, yo iba por la carretera con la bici y estaban los del ayuntamiento podando los árboles, las ramas y todo eso, y las plataneras, y te daban plátanos, te llenaban los bolsillos de plátanos. Te podías ir a hacer 200 kilómetros y mientras tengas comida, a ver, al final te cansas y te cansas de comer y el cuerpo Te llega a vas un a límite. volver como el que tengo aquí detrás. Pues si te dan comida, mira, mañana, por ejemplo, con los que yo salgo en bici, van a hacer 200 kilómetros. Mira. Nos estamos peleando por dónde son los mejores plátanos. En La Gomera yo también he estado. En La Gomera estuve yo una vez también, con la bici. Joder, pues yo quiero ir a todos esos sitios, tío, y estoy aquí. Ay, Puerta del Asco. No podemos salir de la Comunidad Valenciana, no sé yo cuánto tiempo ya. El COVID ya ha hecho un aniversario ya. Va para 2 años. Pues empezó en diciembre. ¿No? Empezó en diciembre por ahí. Lo que pasa es que no habían saltado las alarmas, pero como tal, empezó en diciembre. Pero no se sabe cómo. No se sabe si fue en el mercado ese de los pescateros o fue el ejército ese que jugó un partido de Madre mía. fútbol. ¿Qué? Viernes Santo, parrilla de carne. Facundo, buenas noches. Mira, ¿Quién es Facundo? ¿Qué Facundo es Rivera. nombre? ¿Eres en vivo? No. Ah, no. En vivo no es. No, porque es de Argentina. Saludos de Ricardo y Vicky desde Argentina. Saludos desde Valencia, España. Facundo Rivera. Creo que no eres en Tengo vivo. miedo. En vivo, Y en El de- directo, que ya lo sé. pero el de Twitch. Pero no, creo que no. Yo tampoco había caído, macho. Le ha dicho Walter. Porque sí está chico que estamos. Es que esto es la verdad. Espera, eso. El güey madurado. ¿Güey madurado? Carne de güey. Morro fino. Es morro fino. No, para nada. Simple seguidor tuyo. Vale. Es que había un chico. ¡Ah, papayona! Mira, papayona. Pero, ¿cómo me conoce? ¿Quién, papayona? No, papayona no. Facundo. Ah. Facundo creo que puede ser que sea. Facundo, tú eres el que me escribiste un mensaje que querías ver que nos comiéramos toda la carne en Murcia. ¿Puede ser? Que a un seguidor en YouTube le contesté un mensaje y me decía que quería ver el vídeo. Porque como hicimos un vídeo de la muralla y dijimos que luego íbamos a hacer esto, creo que es él. ¿Cómo estamos, papayona? ¿Te has dejado ateo? Sin yo decirle nada, ya va directo. Facundo, el del vídeo. El del vídeo anterior, sí, tal cual. ¿Ves? Es él. El vídeo que estuvimos juntos, él me dijo, Que me animara. Estoy de un ánimo, papayona. me dijo que adelante, que quería ver el vídeo. Fideo presente, ojo. ¿Dónde? ¿Qué? Luis Manuel Gámez Piñero. Fideo fino. Fideo fino. ¿Es fideo fino? Puede ser fideo fino, ¿eh? ¿O es fideo gordo? No, fideo fino. Ah. Fideo presente, señorita. Profesora, aquí estoy yo.
Madre mía. Sí, yo he visto la carne y he dicho, uff, uff. Ya está. Hola, sí. Oh. ¿Alguien He sabe, visto la carne y he dicho, mira, me voy a comer 2 cosas y ya está. Y a media de la segunda se ha estado comiendo bien. ¿alguien sabe si la carne necesita luego mucho líquido para consumir? Almogrote gomero. Buenas noches, Fidofino. ¿Cómo estamos? Chipaban. Ah, pero chupaba. Pues, pero eso aquí no hay. En Valencia no hay eso, ¿no? Pues, no sé, mojo rojo. Imagino que será como el mojo picón o algo así, porque mojo picón es de aquella zona. Y eso es mojo rojo. Aquí tenemos esta salsa. Almogrote, es que no lo digo. La salsa Spacey Spacey Mayo, que dicen que está muy buena. Que le podemos poner un poquito aquí. Que ya no es de mayo, tiene que ser de abril. Que ya no es de mayo. Claro. Que pone mayo porque era de mayo. Pero aparte he traído más salsas. He traído esta, que a mí me gusta mucho, la de miel y mostaza. Esta, que le gusta bastante a ella, la deluxe. La salsa burger, más burger aún. Y luego el ketchup este. El ketchup también está bueno. A ver, el ketchup. El ketchup vamos a ponerlo aquí también. Ketchup vamos a ponerlo aquí. Picante también, como El mojo repite como un pico. ¿Este es picante? un demonio. ¿La ha probado? No, pero ya dijimos el otro día que todo picaba. Mira, aquí. Javi ha vivido... Javi con hambre. Haré de ver Spacey. Ya pica un poquito. Javi ha vivido en Estados Unidos. Javi con hambre. ¿Ah, sí? 7 kilos en una semana. Va a Estados Unidos y pilla 7 kilos en una semana. Pues sí. De toda la comida que hay, de donuts y de todo. Mm. Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. A ver, lo que pasa es que... La carne se hacía mucho, sí. La proteína. Estás hablando de lo que está hablando de lo que comes, ¿no? Más barato vestirlo que darle a comer, sí. La verdad es que sí, porque tú no has ido de compras. Poco. Casi nada. Y la verdad es que se comporta en casa. Mira, esto... En casa se relaja. Ahora, cuando sale, parece un demonio ahí devorando todo. Esta es la única hamburguesa de potro que hay sin nada. Las demás todas tienen cosas. Como que sin nada. Porque una era con verdura, otra es madurada, otra era con queso de cabra y cebolla caramelizada. Sí, yo lo cuido, tranquilo. Puede que otra, bueno, nos cuidamos mutuamente. Pero los restos se tiene que cuidar él, porque, claro, yo ahí, si come como un animal Y otro y sí. se ahoga, pues yo no puedo hacer nada. Míralo. Muchas gracias, Edu y Mónica. Buenas noches. A ver si nos vemos. A ver cuándo quedamos un viernes y vamos a ir a almorzar. Hay que ir a Tenerife. Me enseñas Tenerife y haces ese reto. ¿Hay un reto? Hostia. Finca Vaquero Grill, búscalo en internet. Aparte que la carne es muy saciante, como dice Fideo Fino. Javi, ¿tú sabes si comes mucha carne, luego necesitas mucho líquido por la noche? O sea, para hidratarte. No. Pero Fidofino. Fidofino era Luis Manuel. Sí. Vale. Pero. ¿De dónde es Fidofino? ¿De dónde eres? Aquí en España, creo que en todas partes hay carne de potro, digo yo. ¿No?
es normal, digo yo. ¿No? Por tu parte, ¿no? No sé. ¿El qué? De Tenerife. Ah, a lo El líquido mejor venga en es algo la- de la... vale. a lo mejor en las islas, ¿no? Es que sí, yo creo que los hidratos de No sé. carbono, sobre todo con las pizzas, con el pan, necesita mucho líquido. Con la proteína a lo mejor menos, pero bueno. Aquí en Valencia sí que el potro lo encuentras casi por todos lados, ¿no? El Sí. potro Aquí yo nunca he visto carne de potro. ¿De dónde? en Tenerife. ¿Es de Tenerife también el Lo fideos fino? acaba de decir. Hostia, es de Tenerife, no lo sabía. Ah, es verdad. Fideos fino es cuando yo hice el reto de los plátanos. Tú me dijiste, compra los plátanos de Canarias, no compre bananas. Creo que fue él. Pero hace ya Claro, es que no es lo mismo bananas que 2 plátanos. o 3 meses. Cada gramo de tal necesita 4 gramos de agua. Hostia. Pero yo hoy, por ejemplo, hidratos de carbono he comido pocos. El pan, o sea, para cenar. Lo que pasa es que sí que es verdad que para la bici yo tendría que haber comido más hidratos de carbono que los que he comido. Pues todavía puedes comer más hidratos. No, pero a ver si con la proteína que he comido ya yo creo que aguanto mañana bastante bien. Aparte, la proteína se hacía mucho. ¿A qué hora vas a venir? Y intentaré venir a la 1, como tarde o antes. Si puedo antes, pero no creo. Porque como la vuelta vamos a hacer la larga. Pero es que los que se van a hacer 200 kilómetros, eso llegan a las 3:30, 4 en su casa. Es que antes no llegan. Saliendo a las 8, antes no llegas. Es que eso no es normal. Restaurante Finca Vaquero. Pues eso, la gente, pues lo que no es normal es mañana, cuando los 15, mañana no somos 15, ¿vale? Pues cuando los 10 se vayan a hacer los 200 kilómetros, esos 10, de los 5 que nos vamos a hacer menos, lo que piensan que no es normal es lo nuestro. Lo que piensan, yo lo que no veo normal es que una persona que tenga hijas, que tenga hijos, que tenga perro, que tenga novia, que no tenga, que salga de su casa a las 8 de la mañana y quiera llegar a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para estar súper reventado. O sea, es que no vale para otra cosa. A lo mejor están acostumbrados. Para ponerte malo. Hombre. Hay uno que es profesional. Pues ya está. Pero ese es su trabajo. Ay, pues ya está. Si los otros le quieren... Restaurante Finca Vaquero. ¿Todavía estás con eso? Ay, madre mía. Finca. Ya me ha salido aquí ya, ¿eh? Vaquero Gris. Ese tiene un local. Finca Vaquero Gris. Voy a ver si tiene Instagram. Y le sigo. Y le digo que si me puede enviar gratis comida. ¿Desde cuándo estás viendo vídeos Mira. en inglés? No, me lo han pasado. Mira, Javi. Los perritos que hice de ayer. Mira cómo se los come la tía. Qué asco, nano. Eso es de comer mucha... No, es que esta es de las que más come del mundo. Mira cómo se comen los perritos. Javi, madre mía. Es que esta es de las que más come del mundo. Es que me ha dicho... Pero no tiene nada que ver que comas mucho a cómo te comes una longaniza. Eso es que ha comido demasiadas cosas. ¿Sabes? Porque es que no me lo explico. No lo sé, pero esa es de las que más comen del mundo. ¿Y qué pasa? Los que más comen del mundo tienen... Sí, porque La- además sí. Los que más comen del Imagínate mundo... eso, cómo lo digestiona el estómago. Una experiencia. Ayer lo vio Javi sin hambre. Ah, yo lo digo. Pues lo que hablamos. ¿Atorar pepino? Pues lo que hablamos, que si... ¿Cómo que atorar pepino? No sé, pero que yo no quiero... No quiero decir cosas no aptas para menores. Yo no quiero dedicarme... No las digas, O sea, si no... Yo lo que no quiero es hacer trabajar más el estómago de por sí. de lo que Te trabaja. están diciendo que tengo razón.
¿A que sí? ¿Ves? Eso no se digiere. Eso no es normal. Esa tiene mucha experiencia con otras cosas y pues, oye. No es normal. Yo, mira, Pero si yo para tragarme la pastilla de paracetamol de 1 gramo la tengo que partir y tengo, cuando me trago un trozo, tengo que agrandar la garganta con el trago con agua, porque si no se me queda ahí en casquilla y me muero. Una vez me pasó y casi cayó. Los que más rápido comen Espérate. son gente que tiene la garganta, la falange esa, lo que se llame, más grande que el resto, que es lo normal. Pregúntaselo a tu amigo Valentín, que es el que más come de España. Él tampoco come tan rápido. Bueno, pero de España te estoy diciendo. Ya, pero digo que en España hay gente que come más rápido. No, a mí. Pero yo no te estoy diciendo rápido. Te estoy diciendo que come mucho. Es que lo que estamos hablando es que para comer rápido, los que más rápido comen, como esa tía, los que más rápido comen, no los que más cantidad comen. Los que más rápido comen tienen que tener la garganta grande para que les quepa trozos grandes de comida por la boca. Y esa la tiene grande. Yo, con los retos dulces, no mucho. De Javi. Cuando más es las pizzas. Las pizzas es lo que más. ¡Uy! A Facundo Rivera le han retirado un mensaje. ¿Hostia? ¿Y eso? No lo sé, pero ahora. O sea, ha sido ahora mismo. Saludos, paisano. Walter. Saludos, Walter. Los dos de Tenerife. A mí me da asco eso, no quiero hacer trabajar el estómago más de lo que ya le hago trabajar. No quiero comerme longanizas. Me lo ha dicho Dave. Me ha dicho, si quieres, puedes aprender a cómo hacerlo, pero yo no quiero, tío. O sea, no quiero. Yo prefiero masticar la comida. Ah, lo has quitado tú. Vale, qué susto. ¿Y cómo la has quitado? ¿Cómo la has quitado? ¿Qué había puesto? Pues, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Tiene que sentar fatal. De hecho, si algún día se ponen los retos tan digamos, complicados, por así decirlo, o exigentes del tema de velocidad, que tienes que tragar en vez de masticar, pues tampoco los haría más. Tienes que engullir. Como la tía esa. Tu chica tiene razón. Hostia, que me duele. La chica que tiene razón se va a escalabrar la Esa es una profesional de las buenas. Sí. Pues, Facundo. Pues Molly Sucher, y yo creo que... La cabeza de verdad, ¿verdad? Molly Sucher yo creo que es parecida. ¿Quién es Molly? Otra de las que más come del mundo. O la que más come del mundo, pero a nivel del chico que más come del mundo, o sea, que está por ahí. ¿Pero que más come del mundo o que más rápido come? Las dos cosas. ¿Sí? Porque esa, los que más comen del mundo y lo más rápidos son casi los mismos. Pues espérate, porque yo he visto a Valentín Ferrer comer rápido y eso era que no he visto. Ah. Entonces, pero esto es a nivel mundial. Ya, pero yo no conozco a nivel mundial. Yo conozco a mi Españita. Y ya está. A nivel mundial, lo del concurso de perritos. El chino ese, ¿no te acuerdas que puso un chino? Velociraptor. Reina come muy rápido. También. Molly es un velociraptor. ¿Tú no te acuerdas que puso un chino el otro día en YouTube y dijiste, sí, ese es conocido? Ay, es que esos no son agradables verlos comer. ¿Tú no viste el chino ese en YouTube que tiene muchos millones de seguidores? Ese que es conocido, que también lo conoces. Pues si no me enseñas una foto, no. Y dijiste, sí, ese chino es conocido. Que está en el grupo ese de los youtubers conocidos. Que están que son famosos. Que sí, que puede ser, pero que ahora mismo no caigo. Pues a mí todo chino me parece lo mismo. Así que no sé. Así vive en América, Estados Unidos. Y ese de los más rápidos. Salió hace tiempo, no sé si en la tele o en algún vídeo, pero yo no lo he visto. Matt Stoney. Ese de los que más come y más rápido. Y van a los perritos. Matt Stoney ganó un concurso de perritos, ¿eh?
Creo que se comía el perrito. Perritos grandes, pequeños, medianos. Un concurso que no sé cuánta pasta valdrá. O sea, darán al que Pero con gana pelo y todo. un perrito caliente y se comió Joe Chestnut. Bueno, el récord lo tiene él en 74 perritos calientes. El pan con su con su Frankfurt, 74 en 10 minutos. Ese es el récord que más tiene. No sé cómo a la gente le gusta eso. Si los ves comer, madre mía. O sea, acaban. Foto, directamente. Aparte que hacen un evento ahí súper grande. Cuando salen de comer, tienen la camiseta completamente chopa. Porque tienen como un cubo de agua o algo así. Y lo que hacen es, con un vaso de plástico o vaso de plástico, van, cogen el perrito, cogen la longanita para adentro. Y el perrito lo estrujan un poco, trago de agua, así. O lo meten en el cubo de agua. Así. 10 minutos a tope. Se comen 74. 74 es el tope. Eso es una locura. Es que es una locura. Pues si ya cuando te veo a ti hacer los retos me da asco, te quedas ahí todo, queda... Imagínate ver a eso. No, Molly no es muy agradable a comer. Y Reina menos. Reina menos. Le ganó una vez a Joe Chestnut. Pero yo creo que la gana más veces él. El que más ha ganado creo que ha sido él. Joe Chestnut. Meter un poquito de agua, amor. Y el Darron ese que pasaba ese también come bastante. No, el Darron. Darron H, ese come también. Ya no queda agua. Come más rápido que tú y que yo juntos. Seguro. Ay, Javi sin nombre. Mira, Stick en la cuarentena. Bueno, la cuarentena no. En octubre o septiembre o así, cuando yo empecé con Twitch, Si no me dice. Hizo un reto que había hecho Matt Stoney. No sé si por YouTube, pero él lo hizo por Twitch. Y había que comerse, creo que en un minuto, sándwiches de mermelada de fresa con crema de cacahuete. Pues se comía, creo que Matt Stoney se comía 7. 7 se comía. Flipas. ¿Y este? Y Stick al final no sé si llegó a comerse 5 o por ahí. Muy normal, eso da asco. Come muchísimo esa gente, ¿no? Esa gente come muchísimo. Lo que pasa es que, claro, nosotros no tenemos que compararlo con ellos. Porque también allí en América están acostumbrados a la locura. A la locura, y ellos están locos. Algunos se mueren. Aquí es comida mediterránea. Allí se morirán y todo. Más light. Pero allí, ¿por qué crees que hay tanto sobrepeso? Igual que el programa este de hermanas de 300 kilos. Qué asco. Corbucci, otro loco, de los que comen mucho. Los que lo destroce. No me cae nadie. Yo, por ejemplo, mira, el reto ese de Stick, yo no pude igualarlo. Mira, yo no pude comer tan rápido como Stick. Pero es que Stick no podía comer tan rápido como Matt Stoney. ¿Qué estás diciendo unas cosas? Es que el Matt Stoney también. Matt Stoney de los que más ha entrenado la velocidad. Porque todos los vídeos que habrá subido a YouTube, todos los años que lleva ahí. Eso sí, pero no te creas que Stick edita los vídeos, ¿eh? No, hasta que ganan todo eso, tienen detrás la gente. Yo creo que Matt Stoney, mira, ya sube un vídeo cada 3 semanas o así. Historias, a lo mejor te hace un día una historia. Y te hace una historia. La última que vi yo estaba como descargando un camión, que le había venido un camión que a lo mejor le ha traído un mueble y ha hecho una historia. O sea que yo creo que la pasta que tiene ese tío, date cuenta que el vídeo más visto del mejor youtuber de España, que no sé si es un vídeo de Auronplay
o del Rubius, creo que del Rubius, Matt Stone aún tiene un vídeo con más visitas. Porque Matt Stone creo que tiene un vídeo con casi 100 millones. Flipas, ¿eh? A ver, es que es normal que O sea, flipas. tenga muchas visitas cuando es, pues, no es normal que comas así. Pues al mundo... No, porque es muy famoso. Es muy famoso. No es muy famoso porque yo jamás en mi vida he escuchado al Matt Stone ese. Pues sí, porque si te enseñé un vídeo y me dijiste así, ese... Sí, porque salió en la tele, te lo estoy diciendo. Bueno, pues entonces famoso. Que vale, que será famoso en su mundo. Yo no lo conozco. Porque yo no soy del mundo de las comidas. Así que, pues no. Corbucci, ¿no? Corbucci. Ah, vale, este ya lo sigo yo. Ah, no lo seguía. Pero sí que he visto cosas de él. Omar Montes. Sí que he visto de él. Corbucci es europeo, ¿puede ser? Que creo que es italiano. Es Omar Torres. Mira, Omar es el que te decía, el que quería vernos. Omar, el jovencito, creo que es argentino, ¿no? Omar. Gracias, papayona. Ahí, que aproveche. Que ya tenías hambre con el bocadillo de JJ Foodie. Brasilero. Si Stick e Iván comen rápido también, pero Omar está a otro nivel, ja. Brasilero, que no es brasilero. Corbucci. ¿Es ¿Ah, brasileño? Sí, ha visto Omar de Argentina. Sí, ok, me quedo igual. Pues es de los que nos hablaba en los vídeos, primeros vídeos que salíamos con las grajeas, que quería vernos. Omar, Vale. de los primeros vídeos de las grajeas. Joder, es que hay tanta gente que ya me rayo. ¿Qué quieres decir? Yo creo que ganaría Iván a Stick juntos zampando perritos. No sé. A mí ya se me hubiera cerrado el estómago, papayona. Es que claro, la has puesto difícil porque no has puesto dos cojos, ¿eh? Y ahora, Es que lo que ha dicho Javi, hija mía. no sé si con 10 minutos podría. Con 10 minutos yo no creo que pueda. Una persona ganar a dos en 10 minutos. Es que yo creo que en 10 minutos esos dos que has dicho creo que ganan al otro. Porque imagino que Matt Stone tendría que bajar el ritmo. Y más a lo rápido que vaya, yo creo, no sé. Y si pones muy pocos minutos, al principio la gente come tan rápido que dos tíos haciendo cifras altas, no sé. Pero vaya, que 74 perritos son muchísimos perritos. Más fue el primero conocido, sí. Es que llevará como 8 años o así, ¿eh? O más. Brasileño. Iván. Desde su bocata lleva con hambre. Yo creo que Stick. ¿Iván se zampa 30 perritos en 10 minutos? No. Yo creo que no, ¿eh? Si le cuesta 4 minutos comerse una hamburguesa. ¿O Stick? Yo creo que no, ¿eh? A ver. Yo creo que Stick. En 2014 o 2015, no me acuerdo muy bien, se comió 102 tacos en un concurso. ¿Eso quién? ¿Matt Stone? ¿Omar? A ver. Me ha quitado mi taza. Por Nabil. 30. Matt Stone. No, esos comen muchos. A ver, yo me comí. No es lo mismo un perrito que los cruasanes que yo me comí, ¿vale? Pero yo sí que me comí 50 cruasanes en 11 minutos. Que a lo mejor ese día, o a lo mejor me hubiese comido, si no 30 perritos en 10 minutos, casi.
Pues a lo mejor está ahí el asunto, ¿eh? Pero ganaste tú en vez de Iván. Ya, pero que digo que a lo mejor hubiese estado ahí el asunto me refiero de dos tíos comerse en 10 minutos 74 perritos como se comió Yochen, Yo ¿no? creo que no. ¿Es que lo que pasa? Si me pones a otros grandes rápidos, vale. Pero si me pones a Iván, no. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos, o sea, el concurso de perritos, mojan el pan. No sé si es que lo mojan el pan y lo meten para adentro, por eso se llenan toda la camiseta mojada. O beben todo el agua que eso, o sea, se meten el pan en la boca y se meten agua. Entonces no sé si Dicen que hagas tú la prueba un día, por curiosidad. el pan del perrito Te lo has entra, pensado, ¿eh? el pan del perrito entra muy fácil mojado. Eso es lo malo. Que no es pan de no es pan de este que está duro. Es Que como si fuera de bullicao, ¿no? Claro, ese pan nada más que lo mojas entra. Es como si mojas un pan de sándwich. Si mojan el pan. Que si no mojan el pan, no tiene sentido que se moje la camiseta entera. Que se tiran el cubo por arriba, ¿no? Hacen bola y con el agua pasan todo. Claro, no hacen bola. A mí las bolas no me gustan. No, pero que lo mojan. Es que al final se meten la comida, pero también bebiendo, porque meten mucha agua que chupa el pan. Y al final eso lo que hace es que también te ayuda luego a tragar y a tener agua y a tener... Con los picos. con los picos, madre mía. Eso son las bestias que harían. Se meten los picos y que lo mastique el estómago. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me extraña que ellos le llegue un momento a la cabeza y digan, vale, pues voy a vomitar porque he hecho un reto que flipas, lo he grabado para YouTube, pero como he tragado tan rápido, pues macho, Sí, por favor, un café para mí. como he tragado tan rápido, pues no he mastigado. Y voy a pasar una digestión de perros. Yo a estas horas estoy en el puto sueño. Pues normal que vomite. Si no mastiga la comida, tú imagínate si la digestión ya puede ser pesada de un reto de comida o de un reto fuerte, pues imagínate si encima no comes. O sea, perdón, si encima no mastigas, te la tragas. Pues normal que digan, Una puerca. de meterse los dedos. Esa tiene que tener mucha garganta, ha trabajado lo de tragar sin masticar y luego o cagará la Frankfurt entera o Nada, que la gente opina igual que yo. o Esa tiene vomita. mucha habilidad de otras cosas. Y ya está. Con los picos, madre mía. O matamos a más de Stony, macho. Sí, hay mucha pan y mucha carne. ¿Cuánto? Es que claro, no sé cuántos gramos tiene una Frankfurt, ni ni qué Frankfurt usan, pero vamos a ver cuántos gramos tiene una Frankfurt. Estoy bostezando demasiado, ¿eh? Vete para allá, amor, vete para el cuarto. Y me acabo esto. ¿Ves? Como piensan igual. A ver, generalmente las mujeres, pues, si me gustan mucho esas cosas, pues tienen una gran experiencia.
La verdad sea dicha. Porque lo hacen mucho. Pero vamos, A ver. ¿eh? Esa es una buena. A ver. Ay. Peso Frankfurt. Omar, al quinto año ya entendió. Que si no lo llego a explicar, no. Peso aproximado de cada salchicha, 79 gramos. Ojo, 79 gramos. 79 gramos. No sé yo cuál salchicha se refiere. A ver, yo la que me comí. Koala no existe. Yo la que me comí eran 200 gramos 5. Que son 40. Lo que yo no sé si pondrán esas tan pequeñas. Y me mira. Yo no sé si pondrán 100 gramos el hot dog. Pues puede estar así. El pan no pesa mucho, la verdad. Las que nos comimos nosotros, las que yo me comí ayer en Twitch, las frankfurtas secas, pesaban 40 gramos cada frankfurt. Porque habían 5 o 6. Pero ¿por qué me miras a mí? Como si yo supiera aquí, yo qué sé. Bueno, pues eso, pues 100 gramos. 100 gramos, hostia, no sé, 100 gramos son 7 kilos 400, ¿eh? ¡Qué locura! Sin contar el líquido. A ver. 7 kilos 400 sin contar el líquido. Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo si habrá alguien capaz de... Eso, no sé. Pues yo creo que a lo mejor pesa menos, ¿eh? A lo mejor sí que son Frankfurt de esas, de 40 gramos, y el pan a lo mejor son 60. 60, 70 gramos. 60, 70 por 70. 70 por 70, ¿cuánto es? 70 por 70. A mí no me va a pensar. Yo no sé, no me lo sé de letra. Nido, No quiero. vete a descansar. ¿8 kilos se mete o más? Hostia, puede ser. ¿Allá existe un santo? ¿El qué? Omar dice, ¿aquí existe un santo? Imagino que se refiere al que no quiere que comamos hoy carne. ¿No? Pero lo de semana de Pascua. O sea, Jueves Santo, Viernes Santo y todas estas cosas. Dice, ¿aquí existe un santo? Imagino que será Jesucristo, ¿no? Lo que pasa, Omar era de fuera, ¿no? Sí, De Argentina. es la semana Pascua, que es esta. Lo que pasa es que yo creo, bajo mi experiencia, que aquí en España somos más de las monas de Pascua y todo eso. Y ya está. ¿Sabes? No de... Por ejemplo, eso que han dicho hace ya un rato, de justamente santos y todo esto, y comemos carne, ¿sabes? Pues no habíamos caído. Entonces, pues... Aquí estamos, metiéndonos carnes, ¿no? Pasa que no somos como allí. Sí. Allí sois como lo que veo yo, ¿vale? Por ahí, por programas y por cosas de estas, como más religiosos o más... ¿Allí en Argentina? No, en latino, en general. Entonces, como que sí que hacéis, ¿no? Más... Como que lo lleváis más a rajatabla las cosas estas. Aquí en España no. Algunos sí, digo O yo. sea,
pero generalmente Yo tendría que hacer con esto, meterme así a la garganta y hacer garganta profunda, ¿no? Fideo fino. Me estoy intentando acabar toda la carne de carne en Murcia. Y lo estoy consiguiendo. Porque mañana me voy a pegar una paliza con la bici. Algunos con los que salgo mañana con la bici están por el directo. Y luego me van a decir, tanto que has comido para luego que te has quedado, luego te hemos ganado. Pues entonces me estoy aquí comiendo toda la comida de carne en Murcia. 70 por 70. 70 gramos de perrito. Con que pese 50 o por ahí el perrito. Que sean un poquito más grandes que lo que yo me comí ayer, ¿vale? Ya sería 50 gramos. Más 30 gramos el pan, o 55 el perrito y 25 gramos el pan, son 70 gramos. 70 por 70 perritos, que más o menos por ahí hacen, que es el récord. 4 kilos 900 de comida. Más el agua que ingieren, porque cada vez que hacen así beben. O sea que, pues, sí, 7 kilos. Se meten 7 kilos en 10 minutos. Buah. Flipas. Ah, vale, sí, aquí también es una semana, o sea, fiesta es viernes. Hoy. Claro, o sea, es Jueves Santo y Viernes Santo, pero el jueves no es fiesta, pero es, ¿no? Bueno, en algunos sitios, depende del trabajo. Llenando el depósito. Y el viernes sí. El viernes sí que es fiesta para en Madrid, todos quien quiera hacerla. En la capital de España, que es Madrid, en Madrid es fiesta Jueves Santo. Luego, el lunes es fiesta. El lunes sí que es fiesta. Lo que no sé es el lunes es fiesta en Madrid, Javi, no lo sé. Pero si es fiesta en Madrid, pues será viernes, sábado, domingo y lunes. Lunes de Pascua y el miércoles. No, el miércoles no. Ahora ya hasta allí en Londres sí. Hasta el lunes siguiente no hay fiesta. En Londres, que mi hermano allí sí que me ha dicho que Jueves Santo, Viernes Santo, lunes de Pascua y miércoles. No sé por qué. Algo de ahí será. Lo que no sé si en Madrid también es fiesta el lunes. Yo creo que hay un... No, aquí en Valencia tenemos fiesta este lunes siguiente y el lunes siguiente. Uno de los dos lunes creo que no es fiesta nacional. Uno de los dos. Bueno, entonces pero no tenemos ninguna fiesta así. Simplemente es comernos la mona de Pascua. Ya está. Y Torrija, dicen. Creo que no, pero también... Pero te lo miro. Sí, yo creo que hay uno de los dos lunes que es fiesta, pero solo en la Comunidad Valenciana. Sí, depende de cada comunidad. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Meterme para llenar el depósito bien, como dice Fideo Fino. ¿Qué tendría que meterme esto para adentro, no? Es que ahí me toca la campanilla, me da un rollo. Me da un rollo. Pues como a la mujer. No me gusta nada. Nada. ¿Qué te crees que nos pasa a nosotras? En Canarias el lunes no es festivo, vale. Señor. Gracias, Vicky. Papayona. Como a la mujer. Por eso, por lo de la mujer. Claro. Ay, cara. Son unos bestias esos. 7 kilos es mucha comida. Y se ponen al límite. No sé qué premio habrá, de dinero. Pero se ponen al límite. Al límite. Se llenan los cuerpos llenos de... mojados ahí de todo, macho. Ya de postre, ya estamos con el postre. Bueno, por cierto, no he dicho nada, pero se escucha bien y se ve bien. A estas horas, ¿eh? Bueno, 1 hora y media después lo pregunta. Por saberlo. Para saber si se escucha como mal. Hoy no hay música. Yo con la tontería llevaré ya más de 1 litro de agua en esto. Es que la carne da mucha sed. Se escucha bien, pues de lujo, Omar. Porque yo me veo bien, lo que no sé cómo lo veis. Creo que es $10,000. Es que Omar sabe. ¿El qué?
el premio del concurso de perritos. Omar sabe cosas porque Omar es de allí de Argentina y aquello está cerca. Y Omar sabe cositas. $10.000 son $10.000, ¿sabes? Aquí te dan 10.000 euros. $10.000 no son 10.000 euros, cariño. Ah, pero bueno, $10.000 son allí $10.000, como aquí 10.000 euros. Porque tú aquí vives arreglo a los euros y lo que allí te cueste €1, o sea, $1, aquí te cuesta €1. O sea, que sí, más o menos. Si tú Pero ganas al cambio no es lo mismo. Ya, pero el que vive en Estados Unidos y se compra el papel del váter y unos huevos del supermercado, le cuesta eso arreglo a dólares en el supermercado. Él no viene aquí a comprar los huevos y el papel del váter. El tema, que $10.000, si te lo dan en premio, ya te puedes tirar 2 meses preparándote bien para poder competir en esa competición y haciendo locuras con tu cuerpo para ganar esos 10.000 euros si encima te dedicas a esto. Y si encima tienes canal de YouTube o cosas de esas, pues ya ves. Porque no, con el premio ese es que es un premio muy grande. Yo el premio comiendo que más pasta he ganado en España, y no es poco, son 1.000 euros. Pero es que estamos hablando, a comparación de allí, 10 veces más. O sea, ojo. Ya va a cenar por fin. ¿Qué está esperando? ¿La tarta papayona para cenar? ¿Tarta de chocolates? Mira cómo se sabe. ¿Qué te va, Walter, ya? He pintado, macho. Va a pasar un ratito y agradable con ustedes. Muchas gracias, Walter. Que ya las horas que son es para estar en el quinto sueño. De lujo. Fido fino. Madre mía, cómo está la tarta. Mira. Mirad, a ver si la tienen. Madre mía. Está mucho más buena que ayer que la compramos. Porque ayer le faltaba un poco de... ¿Qué lo compraste? Demasiado frío, estaba demasiado frío. Me dijeron, métela a la nevera. Y estaba en la nevera. No la sacamos nada de rato y estaba fresquita. Mira, me hace gracia cuando te estás comiendo algo porque solo hace sonido. ¿No? Me lo dijo Diana. Joder, voy a dar otra vez, ¿eh? De verdad. Me lo dijo Diana, amigo. Dice, tú parece que te estés comiendo otra cosa. Cada vez que comes, Es verdad. Lo normal es que te dé arcada. Esa es una profesional. Esa es una profesional, ya te digo yo que es una profesional. Madre mía. $10.000 son 8.800 euros. Al cambio sí. Sí, en Canarias es una hora menos. Allí serán casi las 11. Como sí, en Londres. Pero Vicky está durmiendo y Papayona va a cenar ahora. Papayona. Ah, sí, se lo he dicho antes. Papayona desde la península. No sé qué hace estas horas cenando. Porque Papayona es de Galicia y en Galicia anochece más tarde. Entonces no están por ahí de fiesta. Bueno, de fiesta, no sé yo, de parranda. Aquí tenemos una hora menos, ¿ves? Allí son las 10:45. Es que allí, las 10:45, un día festivo pronto. €1.000 de premio es mucho. Es mucho porque yo estoy acostumbrado a estar, yo qué sé, a ver, unas 60 horas semanales. Pon 50. 50 horas semanales para ganar 1.000 euros, por ejemplo, pues que te den 1.000 euros por un rato. A ver, esos 1.000 euros me costaron a mí
yo qué sé, pues unas 12 horas o 10 horas, porque tuve que ir a Zaragoza, ida y Creía vuelta, que era Madrid. tuve que ir a Zaragoza, vuelta a Zaragoza y volver otro día. Pero bueno, que es que es mucho dinero. Pues sí. Pero las cosas esenciales son mucho más baratas allí que aquí. Hostia, qué raro. ¿El qué? Las cosas esenciales, que son más baratas en Estados Unidos que aquí. Pero, por ¿Cómo ejemplo, qué esenciales? Y allí, ¿qué esenciales? cosas de primera necesidad, imagino. Como, por ejemplo, hospitales allí. No, tú Seguridad eso de pago. social no hay. Por eso te digo, para mí lo esencial es, digamos, Mira, la sanidad. aquí $10.000 No. es 918.000 pesos, casi 1 millón de pesos argentinos. $10.000. Pero escucha, allí, por ejemplo, dicen que la fruta es cara, ¿no? Allí en Estados Unidos. La fruta cuesta bastante, es más cara que aquí. Y, por ejemplo, Pero allí será más cara porque la importarán de aquí o de otros países. Porque Yo- aquí tenemos, España es más agricultora y más por el sur, y sí que exportan mucho. lo que yo pienso es, En otros países también, claro. por ejemplo, arreglo la moneda y arreglo la vida en ese país. Yo imagino que lo que te puede gastar aquí con 1.000 euros es lo que te puede gastar en Estados Unidos con $1.000, más o menos. Arreglo la vida allí. Porque la vida en Estados Unidos será, digamos que más barata que aquí, ¿no? No, ¿No? no. No, seguramente no es más barata, pero más que nada porque, por ejemplo, aquí no pagamos directamente sanidad, ¿sabes? Eso nosotros lo tenemos cubierto, no tenemos como que pagarlo como allí. Allí todo se paga. Ya, eso sí. Entonces, pues es más caro. barato. Ya, por eso sí. Pero por eso otras cosas serán más baratas, porque luego la sanidad la pagas. Eso es lo que le decía en el directo a JJ Foodie, que no tiene nada de luz en casa. Ya cena al menos, y pinta. La tarta de ayer es tarta de 3 chocolates del horno. ¿Y qué te has pedido de cena, papayona? En Galicia deberíamos tener ¿Qué te has pedido? ¿Uber ola Eats? de Portugal. ¿Por qué? Aquí te venden por un vídeo. Aquí imagínate por 10.000 dólares que te lío. Bueno, por 10.000 dólares allí. O sea, si aquí hiciesen el concurso de los 10.000 dólares, estarían todos los comedores de España sin hablarse 9 meses antes del concurso. Y bloqueados en historias y todo para que no se vea cada uno la estrategia que lleva y nada, ¿sabes? Para ganar los 10.000 euros. Aquí en Argentina 10.000 dólares, no, ya casi 1 millón. En Galicia deberíamos tener H de Portugal. ¿Qué comiste de premio? Una hamburguesa de 1,5 kg. Había un concurso y los que más rápido, los 5 tiempos más rápidos pasaban a la final, y los que o sea, los 5 de la final, el que ganase ganaba los 1.000 euros. Y estaba la televisión bueno, es que es una ciudad, la perdón, de Zaragoza, Calatayud. Estaba la televisión autonómica de Calatayud, grabándonos. En el trigo. A mí me encanta los cereales, macho. Aquí en Valencia la naranja. Mira, leche, cereales, gasolina, agua, bebida, bus, avión, coche. Es más barato allí. Gasolina, agua, cereales, leche, yo triunfo con eso. Y luego el bus, el avión y el coche también.
pues no sé cómo estarán allí. También pagan mucho menos impuestos que aquí en España. Sí, sí, es verdad. Aquí se paga muy mal. Para que luego nos roben. Sí, a eso me refiero, que se paga, pero no es como allí que a lo mejor te tienes que hacer un seguro o tienes que pagar, de repente te tienen que hacer una operación y tienes que aflojar ahí, Claro. ¿sabes? Que a lo mejor es dinero que en ese momento no tienes. Allí, ¿qué pasa? Que tienes que hacer esa operación y no tienes pasta y te mueres, ¿no? O la vas pagando, no sé, o te dicen, si no tienes trabajo o tienes un trabajo muy pobre en ese momento y no tienes cómo pagarlo, pues o te quitarán cierta cantidad todos los meses. De la nómina. O si no, pues te prostituyes y no sé. Viene el médico a la camilla y te dice, no sé. ¿es tanto dinero? ¿Lo vas a pagar? No, sí. Más curado, espérate que me voy a volver a la tumba, ¿vale? Te vas a morir o quieres hacer un préstamo. Firma aquí. Te quitamos tanto de la nómina todos los meses. Madre mía. ¿Qué va? Me he hecho una ensalada de pasta. Ah, pues muy bien. Mira, ayer comimos nosotros ensalada de pasta, ¿no? Sí. Muy buena también. Pues nada, ¿qué hacemos mañana? En Twitch. Se engañarían Sí. por grabar. Ya ves. Para. Allí puedo ganar. Por aquí para ganar tanta pasta. Mañana seguramente haga Twitch. Y yo no estaré. Y ya no está. Lo que no sé qué hacer. El domingo sí que quiero hacer en Twitch el paquete entero de copos de avena con leche. Dejar ahí que sea bastante guay. Porque en principio quiero salir también el lunes con la bici. Pero mañana en Twitch, pues no sé lo que haré. Ya veremos. A lo mejor hago el reto de la piña. Me falta el de la piña. O compro los tikis. Los tikis, eso, ¿cómo se llama? Los takis. Los tikis. La piña, me tengo que comer un bote grande de piña en menos de un minuto. Los tikis. Los tikis. Los tikis. Los takis. Vamos a llamarles tikis a partir de ahora. ¿Te imaginas que vas allá a comprarlos y dices, ¿tienes tikis? ¿Otro cómo? ¿Perdona? Los takis. Y de sí, como la canción de Selena. Taki taki. Puedo comprarlos y mañana puedo hacerlo. Pero claro, ¿con qué bebida caliente me bebo esto? Me han dicho, si quieres hacerlo más jodido, bébetelo con una bebida caliente. ¿Pero con qué bebida? Te haces una manzanilla, te echas el agua en el microondas. Caliente. No sé. Café. Sí, es que yo caliente pienso en café, pero es que claro. Es que. Ah, bueno, sí, es verdad. El café lo que hace no es que. Bueno, sí. Con café. Pero supuestamente. Ah, no, vale, eso no es para el picante. Un caldo. Un caldo. Sí, un caldo, sí, ¿eh? Caldo. Claro, es comida salada. A mí lo que me han dicho que es bueno para el café es cuando haces un reto picante. Tú haces un reto picante y un colacao. Sí, fideo. Pero es que yo no puedo hacer eso con dulce. ¿Cómo te va a comer comida picante salada bebiendo un colacao? No sé, pregúntaselo al de fideo fino. Un té. Un té. Es que aquí no somos de té. Yo no soy de té. ¿Cómo se llama el otro? El té no, un mate. ¿Tú sabes lo que es un mate, Omar? Pues eso, a mí me han dicho que el café bueno, café solo, sin azúcar y sin sacarina, que queda muy amargo, es bueno para hacer retos dulces. Pues si no lo sabes, Javi, apúntatelo. Cuando haga retos de estos que quieres hacer, que te he visto antes por el grupo hablando con Adri, retos de helados y cosas de esas, ponte ahí café sin nada, sin azúcar y sin cafeína.
Eso dicen que, como está tan amargo, ayuda a cambiar de sabor y a que te entre mejor el dulce, ¿vale? Y a la vez es como que te activa, porque el dulce al final llega un momento como que te quedas ahí sobao. Pues eso, como que te activa. Twitch, vi que no sé dónde es. ¿Qué es El mate. el mate? Yo el mate nunca lo he probado. Ya, Hugo. Lo he visto por historias. Es como té. Es como té. Té es de los londinenses. Aquí yo soy de manzanilla, poleo menta. Papayona, ¿cuándo fue la última vez que salió Vicky en el Twitch? ¿Eh? ¡Hola, monstruo! ¿Cuándo fue la última vez que saliste en el Twitch? Pues no sé. La primera y última vez. ¿Cuándo? Yo qué sé, no lo sé. No, que en el Twitch salió no hace mucho. ¿Como un café sin azúcar, sin cafeína? Sí, el café sin azúcar y sin cafeína. No, sin cafeína no, sin sacarina. Sin azúcar y sin sacarina. Te lo pones en un reto dulce y puedes beber bastante dulce. Pero si no saben qué es la sacarina. No, pero es que a lo mejor he dicho sin cafeína y él ha puesto sin cafeína. ¿Te quieres entrar aquí y probar la silla? Y la pruebo, dice. ¿Eh? Mira, si yo me siento ahí, me duermo. Vale, no tardaremos mucho ya. Vamos a tomar ya. Vamos a ver comer. Mira, me he dejado comida aquí. Ay, sí. Ven. ¿A qué salen los taquis? Los taquis, pues a picar. A picar. A Los picante. ves un montón ahora y hace siglos que no los veo. A picante, ¿cómo va a salir? Déjalo. Pues mañana puede que compre los taquis para Twitch. Sí, porque o hago el de la piña y ya el domingo... Yo creo que me comí un taqui y dije, no me gusta. Mira, podría ir al supermercado a comprar taquis. ¿Pero un van paquete. a haber taquis? Sí, en el día prisa y taquis. Ah, vale. Y también puedo comprar los doritos esos. A ver, y los pruebo. Los doritos son gigantes. Si es que no sabe ni lo que dice este hombre. Un café sin cafeína sería un descafeinado, ¿no? Yo es que no soy de café, nunca tomo café. Si yo empecé a tomar café, No, pero cuando salimos por ahí sí que dices, ahora sí, un cotado, porque me hago mayor. un bombón. Antes no tomaba café y ahora por tomarme algo me tomo un café. Hoy me he tomado una Coca-Cola, Para variar. tomaría, porque hacía calor. Y luego me he puesto ahí a la sombra en una terraza y tenía ganas de comerme el café tuyo porque tenía fresco estar ahí, a la sombra. Los taquis no existen allí. Pues mañana a lo mejor compro para Twitch taquis y los doritos picantes, que nunca los he probado. Y pruebo. Y ya si me pica mucho, pues me hago un vaso de leche como otros y ya está. Y de lujo. Me hago un vasito de leche, que tengo ganas. Aunque el domingo quiero comer un bol de cereales con copo de avena. Entonces mañana a lo mejor te voy a arder. Ah, vale. Por saberlo. Comprar un extintor y todo eso. Aquí hay una empresa de extintores. Aquí en Pimborda. ¿Así? Sí. Pues mira, mejor. Cuando era jovencillo quería entrar a trabajar ahí, en la empresa esa. Bueno, pues lo dicho, mañana a las 10:10, hora de la península de España. Porque aquí hay gente de Argentina, hay gente de... A ver, si dices de la De Tenerife. península solo hay una. ¿Vale? Bueno, vale, pues la península, yo qué sé. De hecho es península ibérica, solo hay una. Lo que descontamos a Portugal, ¿vale? O sea, no. Exacto, eso es lo que le he dicho yo a Mayona, que la última fue la primera. Ah, sí, pero es que no me acuerdo en qué vídeo fue. ¿El qué? Ah, pues hicimos No, cuando salí yo... probando las carnes en Murcia también. Claro, pues la primera y la última. Bueno, pues la eso. última y la primera.
Nos vamos a despedir, vamos a recoger esto ya y a irnos a dormir, que yo mañana en 7 horas y media estoy levantado. Y yo demasiado para despierto. De verdad. Mira lo que dice Omar. Pobre Ricardo, cómo le va a doler el culo cuando haga caquita, le va a arder. Pues sí. Pues nada. Te va a Mira, romper el puedo palo. probar los takis y lo otro con este ketchup. Que es picante. Madre mía. Está bien, ¿no? Sí, tú hazlo. Un poquito de picante en el picante. Va a salir de aquí un dragón. Va a echar fuego por la boca. Hasta mañana, Fido Fino. Bueno, buenas noches a todos. Mañana nos vemos. Vale, Mira, papayona. que no lo pruebo. Papayona. Yo también soy una papayona, mira. Eres una papayona así. Pero yo soy papayona morada. Y eso que no tienes como las tías que le ponen las pestañas más largas y eso. Ah, sí. Postizas. Postiza. Bueno, pues eso. Vámonos a dormir. Bueno, sí, pero tú vas a jugar a la tendrás que... Pero tendrás que terminar... Julio Ruiz, ahora a correr. Julio, ahora, Sí. ahora enseguida. Ahora en 7 horas y media estoy ahí dando pedales. Ahora a correr, ¿sabes? Ahora se va a dormir con todo lo que ha comido y mañana, pues... A correr. Espero que no se levante 30 veces al baño, pero... O a beber. Oh, O que no me haga ruiditos. lo de descompostura que le va a agarrar. A eso me refiero. Omar, ¿cómo se pone? Omar es listo, ya te conoce. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos por estar en el directo. Si alguno no se ha suscrito, dale a suscribirse, que es gratis. Y si os gusta algún vídeo de mi canal, compartidlo con algún amigo que os guste comer, o con algún familiar, o alguno del trabajo, con alguno que penséis que le va a gustar el vídeo, lo compartís. A ver si poco a poco vamos subiendo el canal de YouTube. Hoy he subido una historia de Instagram como que he llegado a 1000 visualizaciones un vídeo. Mi primer vídeo con 1000 visualizaciones. Y la verdad que estoy súper contento. ¿Cuál? Uno que subí de los primeros. Ah, sí, que te dije. Ese que pone 5 burger. Así que eso, mañana nos vemos y muchas gracias a todos. Suscríbete. Sí, Y dale a like si quieres. Imagino que la mayoría están suscribiendo, pero... Y a lo mejor me veis. Suscríbete. Y me veis comer. Ahí está. El próximo día que salga Vicky, Ya verás. tengo que hacer un reto aquí con chucherías. Que yo no quiero hacer chucherías, que no me gustan mucho las chucherías. Pues vamos a comer chucherías. No, fue otro vídeo de los primeros. Y Vicky que coma chucherías. No, el vídeo... Este no hace reto de chuche. El vídeo fue de 5 burgers y lo subieron. ¿Tú crees o hombre? Ya apareció más. Hasta luego, Omar. Buenas noches. Y Walter. Yo, Nada. Omar. Próximo día Adiós, que Walter. salga Vicky será con chucherías. Iremos a jugar un paquete. Yo te iba a decir ahora, porque he dejado un palote, y digo, por si le entra la gula o algo de tanta carne. No, lo que podemos hacer es ir un día a la fábrica y comprar un paquete y comérnoslo en Twitch o en YouTube. ¿No? ¿Sabes que llevas media hora despidiéndote? Bueno, eso. Buenas noches a todos. Nos veréis, a lo mejor nos veis el sábado comiendo un paquete de chucherías gigante. Yo. Hasta luego. Adiós. Mira, papayona.